Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de el dimensionamiento de un molino de bolas usando la herramienta App Designer de MATLAB. Anteriormente se realizaba en la interfaz gráfica de usuario, pero bueno, esta vez vamos a usar App Designer porque bueno, es más completa, tiene más opciones y bueno, pues creo que es mejor que la interfaz gráfica de usuario, ¿no? La programación es casi igual, simplemente que en App Designer nos da más facilidades de programar, ¿no? Entonces es el primer video que estamos desarrollando en la herramienta App Designer. Entonces vamos a ver el código un poco, cómo está desarrollado. Bueno, primero que nada, al igual que la interfaz gráfica de usuario, tenemos la opción de agregar objetos, ¿no? Por ejemplo, tengo que agregar un access para agregar imagen, tengo un botón, ¿no? Donde me va a generar una acción, y tengo checkbox y varias opciones, pero el App Designer tiene más opciones, ¿no? Por ejemplo, tengo para agregar acá que es fecha, ¿no? Varias opciones más para agregar una imagen que la interfaz gráfica de usuario no tenía para agregar la imagen. Simplemente hay que seleccionar un access y en ese access yo mostraba la imagen. Pero en este caso tiene la opción para agregar imagen, y lo que yo estoy seleccionando acá, pues no, simplemente como yo quiero que se muestre la imagen del molino, nada más eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues he agregado estas opciones, ¿no? Para ingresar datos, ¿no? Y todo, cada uno. Y bueno, y nos vamos a ir también al código, ¿no? Quien ejecuta todos los cálculos en este caso sería pues el botón calcular, ¿no? Entonces yo voy a programar ese botón calcular. Nos vamos acá al código y nos vamos al botón, pues, ¿no? Donde hemos programado. Acá en este espacio en blanco que se ve es donde se puede programar. Este espacio que está de color plomo no se puede modificar, incluso si queramos no se puede hacer nada, ¿no? Entonces en el caso de acá, sí, por ejemplo acá en la función calcular del push, no en el botón, con un nombre calcular que le he dado, entonces ahí es lo que se ejecuta todos los cálculos, ¿no? Se va a calcular la energía específica, el volumen del molino, ¿no? Y todo lo demás, la densidad de pulpa, el volumen, el cálculo del volumen de la carga, ¿no? Se va desarrollando. Cálculo del agua necesaria, cálculo de la potencia neta de operación, ¿no? O sea, la potencia neta, yo primero voy a diseñar mi molino, ¿no? Y luego, bueno, hago mi diseño y obtengo los valores más o menos en decimales de las dimensiones, y bueno, y luego yo aproximo a un valor ya más, un valor comercial, por decir así. Pues a eso ya voy a tener una potencia neta, ya no a esas dimensiones, pero anteriormente, según la carga que yo disponga, pues voy a tener una potencia neta simulada, pues no la necesaria. Bueno, eso es lo que se hace acá. Por ejemplo, acá calculo el core index operacional también, ¿no? Luego de hacer mi simulación, pues voy a calcular en función de las dimensiones que yo tengo, ¿no? Bueno, entonces vamos a darlo a correr, pero antes, adicional, también se ha hecho esto en Simulink. Este molino, o sea, este cálculo en Simulink, bueno, este simulador en Simulink lo que hace es calcular nada más la potencia. Por ahora solamente me calcula la potencia. Ya luego veremos para poder calcular, bueno, en función del alimento calcularemos más datos, ¿no? Tal vez calcularemos, no sé, haremos ya un diagrama de flujo, ¿no? Donde ya tengo un hidrociclón, donde a partir de las mallas, ¿no? Yo puedo hacer un balance de materia, ¿no? Pero por el momento solamente tengo el molino. Bueno, eso lo vamos a ver después, que vamos a explicar acá. Entonces vamos a dar a correr el simulador, ¿no? Por defecto ya me sale para un molino de dimensiones de 6 por 6, ¿no? Una relación longitud-diámetro de 1, Word Index 13, la densidad 2.8, es la densidad del mineral. Las condiciones de operación, acá tengo el porcentaje de velocidad crítica, el porcentaje de carga, ¿no? El volumen de carga que va a haber dentro del molino, el porcentaje de bolas, no llenado, ¿no? De bolas, el porcentaje de volumen, ¿no? Lo que va a ocupar estas bolas en el molino, el porcentaje de pulpa en los espacios intersticiales. Bueno, pues dentro de entre bola y bola hay unos espacios que se forman, entonces ahí es donde se va a llenar la pulpa. Entonces acá me dice el porcentaje, ¿no? de
de pulpa en ese espacio, pues el 100%, ya que todo va a estar lleno. El ángulo de levante va a ser 35, el porcentaje sólido 72, la densidad de bolas 7.75 y un porcentaje de pérdidas del 10%, ¿no? ¿Qué más tengo acá? El mineral a procesar es 6. Bueno, esto por defecto me viene así ya. El F80 9795 micrómetros, el P80 150 micrómetros. Entonces, los datos en amarillo son necesarios para poder dimensionar el molino, ¿no? Para hallar estos datos de acá. Luego ya los datos en blancos va a ser para calcular estos datos de acá, pues, ¿no? Entonces, yo quiero procesar 1000 toneladas de mineral, ¿no? 1000 toneladas de mineral, una relación de molino longitud diámetro 1.5. ¿Qué más? A ver, 1000 toneladas, el F80 va a ser el mismo, el P80 también, el porcentaje de velocidad crítica 72, acá el porcentaje de carga vamos a considerar un 40%, a ver, un 40%, y el porcentaje de bolas podemos considerar lo mismo, pero vamos a considerar 40, el porcentaje de bolas 38, bueno, acá 100, el ángulo 35, el porcentaje sólidos vamos a considerar lo mismo, ¿no? El índice de trabajo hay que dejarlo en 13, la densidad del mineral también hay que dejarlo ahí. Bueno, para estas condiciones yo voy a calcular, o sea, para esta cantidad de mineral de 1000 toneladas por hora, voy a ver qué dimensiones de molino necesito, ¿no? Entonces pues le vamos a dar en calcular y me dice que yo necesito un molino de 22.34 por 33.5, ¿no? Pies de largo. La energía específica, ¿no? Para moler este mineral, estas 1000 toneladas, pues 9.30 kWh por tonelada, ¿no? La potencia neta total es de 9300.92. Bueno, entonces yo necesito un molino con estas dimensiones de 22.34 por 33.5 de largo. No, bueno, acá he hecho un cálculo, pero es un cálculo en función de estos datos de acá. Pero bueno, si ya hice mi simulación, entonces yo sé que para ese molino necesito un molino de ¿cuánto? De 22.34, entonces lo vamos a aproximar a 22.5. Un molino de 22.5 pies con la relación de 1.5, entonces ahora sí le doy en calcular y me calcula, pues no, entonces yo necesito un molino de 22.5 y la longitud va a ser 33.75, ¿no? Entonces ahora me va a calcular ya la energía en función a este diámetro, dimensiones del molino. Ya me va a calcular su energía específica, es 9.54, su potencia neta de esas dimensiones ya del molino va a ser 9543.54 y la potencia neta total, la potencia total va a ser 10.603.93. y acá sería la potencia eléctrica también, que es conocida, ¿no? Tengo el índice de trabajo de 13, perdón, es un índice de trabajo operacional de 13.34. Esto me calcula ya en función de estos datos, ¿no? En función de este mineral, ¿no? Estoy alimentando de estas 1000 toneladas. Ok, vamos a ver para la potencia lo que se ha desarrollado acá en Simulink. Simulink solamente me calcula la potencia, no me hace más cálculos por el momento, solamente me va a calcular la potencia. Entonces vamos a comparar acá. Ahí está, vamos a ver, vamos a poner las dimensiones del molino. Entonces nos vamos acá a lo que hemos simulado anteriormente, ¿no? ¿Qué dimensiones de molino yo necesito? De 22.5, 33.75 pies, la velocidad crítica 72, el volumen de carga 40, volumen de bolas porcentaje 38, pulpa en los espacios 100, el ángulo 35, porcentaje sólido 72, está ahí considerando acá también será 72, la densidad es 7.75. Bueno, acá no estamos considerando, aunque sí, porcentaje de pérdidas también lo considera, ¿no? Pero no me va a mostrar el dato de la potencia total. Sí lo calculo internamente, pero todavía no me muestra. Eso lo vamos a dejar para luego. Acá tengo una opción que me dice potencia total. Esta opción
al momento que yo voy a dar seleccionar, me va a permitir abrir esto, ¿no? Entonces ya luego esto de acá va a estar unido en un solo simulador. O sea, por ahora está separado, ¿no? Pero ya luego va a estar unido para yo poder primero dimensionar mi molino, y una vez que yo dimensiono mi molino, pues voy a ver qué dimensiones son necesarias para calcular esto, ¿no? Entonces, para estos diámetros y longitud ya tengo esos datos de ahí. Entonces ahora le doy en aplicar y le doy en OK. El alimento acá considero 1000, pero aún esto para calcular la potencia todavía no me considera el alimento. Este dato todavía está simplemente si lo ingreso, pero para el cálculo de la potencia todavía no me considera, ya que si bien es cierto, yo sé que para calcular la potencia de un molino, no necesito el diámetro, necesito la relación longitud-diámetro, el porcentaje de velocidad crítica, la densidad aparente, ¿no? y el dato de llenado de bolas, ¿no? El porcentaje de llenado de carga y el ángulo de levante, ¿no? Con esos datos yo puedo calcular la potencia, ¿no? También yo puedo calcular la potencia en función de la energía específica y la masa del mineral, ¿no? Y la energía específica, ¿de dónde yo lo saco? Pues del Watt Index y del P80 y F80, ¿no? De ese dato yo voy a sacar la energía específica. Entonces, por ahora no lo calcula porque no estoy ingresando datos de índice de trabajo ni nada, pero sí estoy necesitando para ello la densidad del mineral, ya que ese dato sí es necesario. ¿Para qué es necesario ese dato? Pues para calcular la densidad aparente, pues, ¿no? De que voy a tener un volumen de carga, voy a tener un peso de bolas, un peso de carga, un peso de pulpa en todo caso, ¿no? Bueno, eso sería, no le doy OK, no va a cambiar nada, entonces ahora simplemente le voy a dar en correr. Ahí está. Y me calcula una potencia de 9543.54, que va a ser igual a la potencia que calculó acá, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo acá deseo si yo veo que es un molino muy grande, yo quiero usar dos molinos? Entonces para ello, pues en el caso del simulador, lo que yo haré acá pues es ver, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo la opción de copiar un molino. Entonces, por ejemplo, ahí yo copio un molino y ya tengo ahora dos molinos. Entonces ahora ya tengo dos molinos. Esos molinos lo puedo simular también y puedo calcular o comparar los datos, ¿no? De la potencia a diferentes diámetros, o a diferentes dimensiones, ¿no? Tengo el molino 1 y acá tengo el molino 2, ¿no? Entonces yo quiero calcular esa potencia a diferentes dimensiones. Por ejemplo, acá yo estoy procesando 1000 toneladas, ¿no? Si yo tuviera dos molinos, pues se dividiría entre 2 y 2, procesaría nada más la mitad, 500. Entonces vamos a ver de calcular eso, y obviamente que la potencia se reduce, ¿no? Las dimensiones ya del molino necesarias para 500, pues me dice que debo trabajar con un molino de 18.32 pies de diámetro por 27.48. Entonces esas dimensiones son necesarias para el otro molino, para el molino. A ver, vamos a ver qué potencia me va a calcular. Pero yo necesito un molino ya no de 18.32, sino yo voy a necesitar un molino de ¿cuánto? De 18.5, ¿no? Entonces le doy en calcular y bueno, la longitud sería 27.75. entonces a esas condiciones vamos a ver acá sería 18.5 y el otro sería de la longitud sería de 27.75. ok, lo demás va a ser igual, entonces le doy en aplicar y ahí está. Vamos a ver entonces le voy a dar en calcular para ver su potencia que me va a calcular. Entonces ahí voy a comparar los datos, ¿no? De potencia a diferentes dimensiones. Entonces acá me sale una potencia de 4810.29. Esta es la potencia neta. Entonces para este molino me va a calcular esa potencia.
de estas dimensiones, ¿no? De 22.5 por 33.75, me sale una potencia de 9543.54. Ahora para el molino de 18.5 y 27.75 voy a calcular una potencia de 4810. Ahora, si yo me doy cuenta que acá tengo este flujo se divide en dos, pero como yo no estoy considerando la masa todavía, simplemente considero la densidad del mineral, esta misma densidad va a ser la misma, pues no tiene que cambiar, a diferencia del flujo. Si yo trabajo con 1000, acá simplemente si yo hago un divisor de flujos, pues 500 iría para arriba y 500 iría para abajo, y si yo tengo más, por ejemplo, yo quiero trabajar con un molino de 1500, y como yo tengo acá un molino de capacidad de 1000 y acá tengo un molino de capacidad de 500, entonces simplemente con este divisor de flujo sería que 1000 se vaya para arriba y 500 para abajo, y puedo calcular su capacidad para cada molino, pues, pero si yo tengo dos molinos de las mismas dimensiones o quiero dos molinos de las mismas dimensiones, pues entonces sería 50 para arriba y 50 para abajo, y estas dimensiones serían pues ya las mismas, porque estas dimensiones son para procesar 500 toneladas y esto de acá es para procesar 1000. Entonces pues lo pondría los dos, simplemente copio y pego y me quedarían los molinos de las mismas dimensiones. Pero eso se va a hacer más adelante, donde acá yo voy a tener datos no solo de alimentos, sino tendré datos de porcentajes sólidos, tendré datos de análisis de malla, o sea, de datos granulométricos. ¿Qué más tendré? Todos los datos que sean necesarios para poder realizar un proceso ya, además también tendré por acá un clasificador, tendré un hidrociclón, donde va a haber una recirculación, entonces eso ya se va a ir haciendo poco a poco, se va a ir implementando, pero se explicó que esto de acá va a ir incluido, en estos simuladores acá, en cada molino, para yo primero dimensionar mi molino y luego, o sea, si yo tengo entre 500 y no sé qué cantidad van a estar, entonces pues ya primero la dimensión y luego ingreso estos datos, pues aquí luego lo alimento, simplemente de ahí nada más puede copiarlo, pero ya eso se verá ya más adelante, ya que sé que si yo primero hago mi dimensionamiento, yo no puedo copiar este mismo dato, porque no voy a utilizar el molino con esas dimensiones. Una, que yo estaría trabajando con la capacidad máxima del molino, y en todo equipo sabemos que en todo equipo de procesos pues no se va a trabajar con el 100%, simplemente se va a trabajar a un 90, 95 o a un cierto porcentaje de su capacidad máxima, no se trabaja siempre a la capacidad total. Es por eso que acá yo trabajo, por ejemplo, el molino está en 18.32 y acá 18.5, entonces como que un poquito más grande, es por eso que acá su potencia para ese molino, su potencia neta es de 4810, pero la requerida es 4650, entonces yo trabajo con un poquito más de potencia, entonces eso sería en cuanto a al dimensionamiento, y en el caso de acá de Simulink pues sería en cuanto a la potencia. Más adelante ya se irá explicando cómo se va a desarrollar, luego vamos a explicar ya cómo diseñar tu propio simulador, eso se va a hacer ya paso a paso, poco a poco. Por ahora estamos centrándonos primero en diseñar todo el simulador que va a ser necesario y luego ya explicaremos por partes, Bueno, tenemos todavía mucho trabajo por hacer, así que nada, sería todo. Espero que se haya entendido, Si el simulador les interesa o algo, pues ya saben, ahí voy a dejar mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo, y si es que les interesa pues les puedo facilitar, bueno, ya ahí les diré ya las condiciones para poder adquirir el simulador, Bueno, eso sería todo, espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.